Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Un viaje en el tiempo. Nuestro destino es Llanes, un pueblo en la costa de Asturias, y el año 1885. Y nuestra máquina del tiempo va a ser esta, un único periódico de un día concreto. Venga, empezamos. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro portal al pasado, El Oriente de Asturias. Fijaos, es un semanario que se publicó en Llanes un sábado, el 3 de octubre de 1885. Es que cada página, cada pequeña columna es como una foto, ¿no? Una instantánea de un mundo que, bueno, ya no existe. A través de este periódico vamos a intentar ver qué les preocupaba, qué les hacía ilusión, qué movía a la gente de hace casi 140 años. Vale, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues le hemos dividido en 4 partes. Primero vamos a ver la gran crisis nacional que ocupa la portada, el tema gordo, por así decirlo. Luego bajaremos a algo mucho más terrenal, a un miedo muy real, la amenaza del cólera. Después nos meteremos de lleno en las noticias de los pueblos, en el día a día. Y para terminar, pues vamos a reflexionar un poco sobre los contrastes que nos deja este viaje al pasado. Venga, pues empezamos. Primera parada, una nación en peligro. Y hay que decirlo ya, la portada de este periódico es dinamita pura. Vaya tela. Resulta que el periódico arranca con un editorial que se las trae, titulado El peligro de la patria. Y el mensaje, vamos, no puede ser más claro. El problema gordo de España, el enemigo de verdad, no está fuera, no es otro país. No, está dentro. El artículo acusa sin pelos en la lengua a la clase política de ser corrupta y de mirar solo por sus propios intereses, pasando por completo del bien del país. Y el tono es durísimo, de verdad. Fijaos en esta frase, que está sacada tal cual del texto. Es que habla de los antepasados maldiciendo desde el más allá a los actuales españoles mercaderes de la política. Ojo a la expresión, mercaderes de la política. La imagen es, potentísima. Refleja una decepción y un cabreo con la situación del país que se palpa. Claro, para construir este argumento, el artículo juega con un contraste que es brutal. Por un lado, te pinta un pasado casi mítico, de héroes, de luchas titánicas, de patriotismo heroico. Y por otro, zas, lo compara con un presente de líderes a los que llama directamente indiferentes y egoístas. La idea que queda muy clara, ¿no? La sensación de que un pasado glorioso se estaba tirando por la borda por culpa de intereses particulares. Y aquí viene el remate final del editorial. A ver, en ese momento había bastante tensión con Alemania, pero el periódico dice, y es muy interesante, inútil es culpar a los alemanes. El peligro de verdad, insiste una y otra vez, es la dejadez de los propios gobernantes. ¿Por qué? Pues porque habían dejado al país literalmente en cueros, sin barcos de guerra, sin cañones, sin un ejército en condiciones. O sea que la amenaza, para este autor, venía de dentro. Bueno, pues dejamos por un momento la alta política, las grandes palabras, y pasamos a una amenaza mucho más real, más inmediata, más personal, que se respira en las páginas del periódico: el miedo al cólera. Para que nos hagamos una idea del pánico que había, tenemos que pensar en lo que significaba el cólera en el siglo XIX. No era una gripe, era una enfermedad terrorífica, una infección que causaba epidemias que se extendían como la pólvora y con una mortalidad altísima. Vamos, que te tocara era casi una sentencia de muerte. Podía arrasar pueblos enteros en cuestión de días. Y claro, frente a esa amenaza, ¿qué se podía hacer? Pues prevenir. El periódico publica las reglas higiénicas oficiales. Y son medidas súper prácticas, de sentido común. Hervir el agua, cocinar bien la comida, limpieza a fondo. Pero ojo, que también hay una cosa curiosa. Se aconseja evitar toda clase de vicios. Ahí vemos cómo mezclaban la salud con la moral de la época. Y lo que más impresiona es la sensación de urgencia. Dicen, al primer desarreglo de vientre, dieta inmediata. Sabían que cada minuto contaba. Pero el miedo también saca lo mejor de la gente. Y esta es una de las partes que más me ha gustado, de verdad. Es una lista de suscripción. ¿Qué es esto? Pues son los ciudadanos de Llanes, la gente del pueblo, donando dinero para un fondo. Un fondo para ayudar a las familias más pobres si son invadidos por la terrible epidemia. Y vemos de todo, donaciones grandes, donaciones más pequeñas. Es un retrato increíble de la solidaridad de un pueblo entero ante lo que se les venía encima. Venga, y ahora vamos a meternos todavía más en el detalle. Vamos a las noticias breves, a esas pequeñas cosas que nos dibujan cómo era de verdad el día a día en la comarca. Porque claro, a pesar de los grandes miedos y las crisis políticas, la vida seguía. Y aquí es donde lo vemos. Leemos que hubo un pequeño incendio, nada grave, en la chimenea de una farmacia, que varios pueblos andaban pidiendo que les pusieran un cartero. Se habla de ponerle una estatua a un político de la zona. En Pría, un vecino monta un hospital provisional por si acaso. Y atención a esto, que un indiano, uno de estos emigrantes que volvían de América con dinero, estaba pagando de su propio bolsillo la construcción de una carretera.
Son esas pequeñas historias, ¿verdad?, las que realmente te cuentan cómo era la vida. Y de vez en cuando uno se encuentra con detalles que son una auténtica maravilla, que transportan directamente a la época. Por ejemplo, un corresponsal que manda sus noticias se despide del director con una fórmula de cortesía increíble, con unas siglas SSQBSM. ¿Y qué significa eso? Pues nada menos que seguro servidor que besa su mano, un nivel de formalismo que hoy, nos parece de ciencia ficción. Y con esto llegamos ya al final de nuestro pequeño viaje. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha enseñado este periódico de 1885? Pues yo creo que lo más interesante de todo es el contraste, ¿no? Es como si el periódico nos mostrara dos mundos a la vez. Por un lado, en la portada tenemos los grandes dramas, las palabras en mayúsculas, la patria, el honor, la corrupción. Pero luego pasas la página y te encuentras con la vida real, con las preocupaciones del día a día, el miedo a una enfermedad, la falta que hace un cartero, la alegría porque se arregla una carretera. Son dos mundos que en realidad son el mismo y que conviven en esas mismas hojas de papel. Y todo esto, claro, nos hace pensar, nos lleva a una última reflexión. Si alguien, dentro de otros 140 años, encontrase un periódico o una web de noticias locales de hoy, ¿qué leería sobre nosotros? ¿Cuáles serían nuestros grandes debates? ¿Y cuáles nuestras pequeñas preocupaciones? ¿Nuestros carteros que no llegan? ¿Qué detalle de nuestro mundo les parecería tan lejano como a nosotros ese besa su mano del corresponsal? Bueno, es una pregunta que ahí queda. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje.